Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mi nombre es Juan Ignacio Díaz, soy neurointervencionista endovascular. Este, Tengo un diplomado en neuroradiología por la Universidad de México. Y bueno, nada, este video es básicamente para explicar un poco la neuroanatomía básica desde el punto de vista de las imágenes. Este cuadro con el que quiero empezar es básicamente para diferenciar eh, una secuencia ponderada en T1 de una secuencia ponderada en T2 de una resonancia magnética del cerebro, y vemos por ejemplo que el signo cardinal que diferencia estas dos secuencias es la intensidad del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En T1 la intensidad del líquido cefalorraquídeo siempre va a ser hipointensa, o sea, el líquido se ve negro, y en la secuencia T2 todo lo que sea líquido, digamos, ya sea edema, sangre o algunos tumores, digamos, que tienen edema también vasogénico, se van a ver con una hiperintensidad, es decir, se van a ver blancos, ¿sí? Es el signo cardinal para diferenciar ambas secuencias. Hoy en día existen muchas más secuencias, digamos, que por ahí pueden hacer confundir, pero básicamente la diferencia es esa. Por ejemplo, en T1, lo que es el qué es lo que vamos a ver, mejor dicho, perdón, como hiperintenso en T1, lo que es la melanina, lo que es la sangre, líquido proteináceo, sustancias paramagnéticas como la hemosiderina, por ejemplo, y bueno, el gadolinio, por supuesto, también. Y en T2, bueno, básicamente, como dijimos, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y el edema se ve también más marcado, por eso nos permite diferenciar. Acá lo que vemos es una resonancia magnética cerebral ponderada en T1, donde ahí lo que estoy señalando es un corte sagital, ¿no? Ponderada en T1, donde vemos el líquido cefalorraquídeo distribuido por los surcos de la convexidad y las distintas cisternas de la base, como se ve negro, ¿sí? Fíjense que la grasa se ve hiperintensa en esta secuencia T1. En cambio, en esta secuencia T2, lo que estamos viendo es tanto los surcos de la convexidad bañados con fluido cerebroespinal como las cavidades ventriculares se encuentran llenas de un líquido hiperintenso blanco, que eso nos da la pauta de que estamos en presencia de una secuencia T2. Fíjese cómo el humor vítreo también se ve de esta manera, ¿sí? Comparándolo con T1, lo que es el parénquima cerebral, fíjense que en T1 el parénquima cerebral, la relación, digamos, entre sustancia blanca y sustancia gris es inversa a lo real, digamos. O sea, la sustancia gris se ve más, mejor dicho, menos intensa que la sustancia gris, ¿sí? En cambio, en T2 es totalmente lo contrario. O sea, lo que sería la sustancia blanca se ve más oscura y la sustancia gris se ve más clara, ahí contorneando los surcos de la convexidad. Bien, esta estructura que estoy señalando acá, este es un corte muy alto de la convexidad del cerebro, digamos, ese bigotito que se ve ahí, que algunos le llaman la imagen del bigote de Salvador Dalí, es un punto de referencia que me permite a mí diferenciar lo que sería hacia adelante de el lóbulo frontal, y acá estoy viendo la cisura, la cisura de Rolando, digamos, el surco central, que todo lo que esté por delante de este surco va a ser obviamente precentral y por lo tanto frontal, ¿sí? Y lo que esté por detrás, como el giro postcentral, es parietal, ¿sí? Y en realidad este bigotito es el surco marginal, pero este que señalo acá es el punto de referencia, digamos, para diferenciar bien en la superioridad de la convexidad cerebral el lóbulo frontal, que es lo que estamos viendo acá, y por detrás el lóbulo parietal, ¿sí? A medida que vayamos descendiendo vamos a ver cómo se va achicando el frontal a medida que nos acercamos a la base y se va insinuando el lóbulo temporal, ¿sí? Otra estructura, ¿sí?, que también me sirve para hacer o sea, para encontrar de alguna manera, digamos, un punto de referencia que justamente me diferencie el lóbulo frontal del parietal, digamos, es ese surco que vemos adelante, digamos, que es el surco frontal superior, que divide el giro frontal superior del giro frontal medio, que fíjese que es una línea discontinua que no llega a tocar
al surco central, ¿sí? Sino que es discontinuo. A medida que nosotros bajamos, vamos viendo cómo esta se va achicando, es decir, el surco lateral se va achicando. Y cuando nosotros vemos un corte sagital, un corte de perfil, ¿sí? Ahí a esta altura donde se ve bien el cuerpo calloso, vamos a ver que hay un surco acá que es el surco parieto-occipital, que divide lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? De lo que es el lóbulo parietal. De hecho, ahí queda un triangulito que se lo ve perfecto, digamos, al lóbulo occipital, y por delante un cuadrado que es el lóbulo parietal, que es lo que se denomina precunia. Bien. Otra cosa que le quería decir es que, bueno, fíjense que cuando nosotros descendemos un corte que pasa por los núcleos de la base, vamos viendo la comunicación entre el sistema ventricular, cómo se comunican estos, digamos, las astas frontales de los ventrículos laterales a través de los forámenes de Monro, ¿sí? Se habla del foramen de Monro, pero en realidad son dos forámenes de Monro que comunican ambas astas frontales de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Si acá lo que estoy señalando son los núcleos de la base, fíjense que ahí se ve perfectamente lo que sería la cápsula interna y el núcleo lenticular, con el pálido hacia adentro, ¿sí? El pálido striatum, y hacia abajo, hacia afuera, mejor dicho, el putamen. Por fuera de si bien no se ve bien en la resonancia, lo que veríamos es sustancia blanca, la cápsula externa, el claustro, que es un núcleo de sustancia gris, cuya función no está del todo definida incluso hasta el día de hoy, y la cápsula extrema. Y acá estoy señalando también la corteza ya de la ínsula. Fíjense que ahí está el surco lateral o cisura de Silvio y la corteza de la ínsula. Bien, a medida que bajamos se van insinuando las cisternas de la base. Acá se ve el mesencéfalo, ¿sí? Rodeado por sus cisternas. Se ve bien acá el pie de los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular, seguida por la cisterna cuadrigeminal, la cisterna ambiens y la cisterna crural, ambiens, y la cisterna cuadrigeminal hacia atrás. Seguimos bajando, vemos el cerebelo, ¿sí? Ahí lo que se ve es el bulbo raquídeo. Volvemos a este corte sagital porque lo que quiero mostrar son las cavidades, no las cavidades, sino la cisterna por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Fíjense cómo se comunican acá los ventrículos, el tercero con el cuarto, a través del acueducto de Silvio, ¿sí? Acá se ve el puente de Barolio, y ahí lo que se está señalando es el bulbo y la cisterna magna, la cisterna magna que está entre el cerebelo y la médula y que sirve para hacer algunos procedimientos, ¿sí? Volvemos acá. Bueno, este es un esquema, digamos, donde lo que estamos viendo es la cara interna del cerebro, ¿sí? Y cómo están divididos los lóbulos frontal, parietal y occipital por la cisura que habíamos dicho. Si nosotros vemos o tomamos de referencia el cuerpo calloso, ¿sí? Con su pico, rodilla, cuerpo y rodete, vemos que por encima de este se encuentra la circunvolución del cuerpo calloso o la circunvolución cingulada, con su porción anterior y su porción posterior, estructuras que intervienen en la cognición del sujeto, las funciones ejecutivas, las funciones de planeación. Y si yo sigo el surco que va por arriba de este giro, este surco, que se llama surco angular, termina en el surco marginal, que era el que veíamos desde la imagen en el corte axial, ¿sí? Ese surco marginal me va a terminar por dividir lo que es fíjense que acá chiquitito se ve el surco central, bien, y lo que está por detrás es el lóbulo parietal, y lo que está por delante es el lóbulo occipital, ¿sí? Acá se lo ve bien en lo que es la imagen por resonancia magnética. Yo sigo el surco angular, ¿sí? Por encima del giro cingulado, y acá termina en el surco marginal. Por delante tengo lo que es frontal, ¿sí? En realidad es el giro precentral. Entonces lo que está por adelante del giro precentral es todo el lóbulo frontal, y lo que está por detrás es el lóbulo parietal, y ahí se ve el surco parieto-occipital y el lóbulo occipital. Entre el surco marginal y lo que sería el surco precentral, se delimita el lobulillo pracentral, donde estarían las piernas del homúnculo. Acá lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? El surco marginal, y por delante de el giro poscentral, la cisura lateral del orlando, por delante el giro precentral, y acá esto es lo que yo le decía antes, que es el surco frontal inferior, que no llega a terminar, sino que termina antes de que empiece el giro precentral.
¿sí? Área motora primaria y por detrás área somatosensitiva primaria, ¿sí? Son áreas primarias porque son áreas de recepción de estímulos, en realidad la motora es justamente de ejecución de estímulos, y después existen las famosas áreas de asociación, ¿sí? Acá vemos otro corte donde se ve un poquito mejor, digamos, lo que sería el giro el frontal superior, que termina ahí donde estamos viendo, digamos, antes de que empiece el giro precentral. Ahí vemos el surco central, de Rolando, y por detrás el giro postcentral o área somatosensitiva primaria de Brodmann, áreas 1, 2 y 3, ¿sí? Y lo mismo de este lado, acá hay una pequeña muesca, ¿sí? Que se llama signo sigmoidal o gancho sigmoidal, que corresponde al área de la mano y hace prominencia en realidad en el cerebro porque es donde se encuentra el mayor número de receptores, tanto motores como sensitivos del homúnculo, ¿sí? Lo mismo para la cara, pero acá esta muesca, que también se lo denomina en algunos libros como el signo del omega, corresponde, como ya había dicho, bien a la mano. Entonces, infartos localizados, muy localizados ahí por embolias distales, podría producir un déficit motor en la mano, o si es subcortical, apraxias. Acá vamos viendo bien desde abajo los distintos giros, ¿sí? Incluso desde el cerebelo. Si venimos bien de arriba, vemos cómo queda delimitado con rojo el lóbulo frontal, ¿sí? Y por detrás del giro de la cisura lateral o del surco central vemos el parietal ahí en azul, ¿sí? Y vemos los dos giros, el precentral y el postcentral, área motora primaria de Brodmann, ¿sí? 4, y por detrás el área sensitiva primaria o somatosensitiva primaria, que es las áreas 1, 2 y 3 del mapa trazado por Brodmann, ¿sí? A medida que voy bajando, vamos viendo cómo se va insinuando el temporal allá bien afuera, si lo ven en amarillo, ¿sí? Pero vemos también los núcleos de la base, o sea, ahí se ve bien la corteza insular, se ve la cabeza del caudado, se ve el núcleo lenticular que delimita la cápsula interna con el putamen hacia afuera y el pálido, que en realidad acá se lo ve un poquito más oscuro, hacia adentro, ¿sí? El tálamo se lo ve ahí atrás, ¿sí? Atrás del brazo posterior, y lo que está señalando ahí es el giro o la cisura lateral. Bien, vamos bajando y vemos que ya el parietal va desapareciendo, ya a medida que van apareciendo las órbitas, vemos la cara fronto-basal del frontal, la cara mesial o temporomesial del temporal en amarillo, y en verde lo que quedaría del occipital. Seguimos bajando y tenemos el tronco del encéfalo, donde tenemos el mesencéfalo, el puente, ¿sí? Y los hemisferios cerebelosos, que ahora vamos a hablar, que se dividen según su irrigación en las tres arterias que irrigan el cerebelo, que si eso lo vamos a ver bien ahora. ¿Ven? Si vemos un corte coronal, vemos cómo se ve el frontal bien adelante, ¿sí? Y pasando el tercer ventrículo, vemos cómo se insinúan el temporal hacia abajo y el parietal hacia afuera. Esto es más o menos ya lo que habíamos visto, ¿sí? El giro cingulado, anterior y posterior, ¿sí? O surco del cuerpo calloso, giro del cuerpo calloso, el cuerpo calloso, todo el lóbulo frontal por adelante del giro central, y por detrás de el parietal, ¿sí? Y por detrás del surco posterior que habíamos señalado, que era el parieto occipital, está el occipital. Bien, acá se ve bien por debajo del surco lateral, que es el de Silvio, se ve bien la cara externa, esto en amarillo, del lóbulo temporal. Bien, perfecto. Esto es, en realidad, cuando uno lo ve desde afuera, digamos, la línea que divide el occipital del parietal es arbitraria y podría ser una línea que tenga como límite superior que llegue al giro angularis, como límite inferior la tienda del cerebelo, y como límite superior la arteria parieto occipital, rama de la arteria cerebral media, ¿sí? Ahí se ve bien perfecto como el surco, ahí se ve el surco parieto occipital, esto que tiene forma de cuña, que es el lóbulo occipital, y la precuña, que en realidad forma parte del lóbulo parietal, ¿sí? Se ve el lóbulo temporal perfectamente, ¿sí? A medida que nos adentramos a la parte media del cerebro, ¿sí? No se lo ve ya más al temporal, pero sí se ve ahí cómo se comunican los ventrículos entre sí, el cuerpo calloso. Acá se ve bien el tálamo, el subtálamo, ¿sí? Bien,
Acá esto es ya corona radiata y cápsula interna, por eso es que no se ven las estructuras bien definidas. Pero bueno, hay que saber reconocerlo. Tenemos las áreas del lenguaje, que son el área de Broca, que corresponde al opérculo frontal, es decir, la parte más posterior del tercer surco frontal, y el área de Wernicke, que sería la parte más anterior del lóbulo del primer giro temporal, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es a nivel frontal izquierdo un área que incluso se podría confundir con un tumor, pero esto es un área isquémica, solamente que la estamos viendo en un T1 no reforzado, pero fíjense en que en T2, que tampoco está reforzado con gadolinio, se ve mucho mejor delimitado, ¿sí? Es un área de isquemia. Fíjese en la secuencia de WI o difusión cómo restringe el área, ¿sí? Y esto nos da la pauta de que es un problema cerebrovascular. En cuanto a las estructuras profundas del cerebro, ya tenemos la glándula hipófisis, que descansa por debajo del quiasma óptico. Hay que saber reconocerla, digamos. Ahí tenemos el tuber o el infundíbulo tubular, que conecta la hipófisis con el hipotálamo, y acá vemos bien la silla turca. En realidad no la silla turca porque es hueso, pero sí vemos la hipófisis anterior bien delimitada de la hipófisis posterior, porque contiene otro tipo de células. Recuérdense que acá se ve hiperintensa en un T1 porque tiene células neurales, mientras que la adenohipófisis contiene células que corresponden al epitelio, sí, que derivan del ectodermo. Acá tenemos un corte coronal donde se ve la hipófisis, ¿sí? Se ven los procesos cavernosos ahí, con la arteria carótida atravesando los senos cavernosos, ¿sí? Ya cuando la carótida apenas entra al cráneo, ¿sí? O sea, el nivel supraclinoideo. Y fíjense que los vasos en este T2, como sabemos que es T2 porque el líquido se ve claro, fíjense que los vasos se ven oscuros. En el T2 los vasos se ven oscuros, entonces se lo puede usar en algunas circunstancias como una pseudoangioresonancia, ¿sí? Esto ya es un refuerzo con gadolinio, es una secuencia vascular, donde nosotros podemos ver bien ahí cómo la carótida ingresa al cráneo, pero fíjense que acá la hipófisis se ve un pequeño microadenoma, y ahí se ve el quiasma óptico, lo que estoy señalando ahí. Bien, de nuevo la hipófisis, ¿sí? Y a medida que me voy para adelante encuentro ahí un pequeño microadenoma en la hipófisis. Vamos a sacar esto, digamos que ahora no me sirve, y volviendo acá a los cortes de cerebro, volvemos al corte coronal, y fíjense que ahí se ve muy bien la carótida, ¿sí? Se ve la hipófisis, y se ve una imagen ahí en la hipófisis que podría corresponder también. Ahí se ve el quiasma óptico perfecto arriba, como lo estoy señalando, ¿sí? Fíjense que cuando uno hace el refuerzo, digamos, con gadolinio, se ve un macro adenoma hipofisario. Ahí se ve perfecto, está bien delimitado, ¿sí? No infiltra los senos cavernosos, no parece maligno, pero está ahí. Bien, esto es una visión medilateral, ¿sí? Que más o menos lo que venimos viendo, pero los lóbulos diferenciados, ¿sí? Después vamos a ver, porque esto ya corresponde a la irrigación del cerebro. Fíjense que la arteria cerebral media prácticamente irriga la totalidad de la convexidad, es decir, de la cara externa del cerebro, a excepción del polo frontal y del lóbulo occipital, ¿sí? La arteria cerebral anterior en este corte interno irriga prácticamente toda la cara medial del cerebro, ¿sí? Lo mismo a excepción del lóbulo occipital. Y la arteria cerebral posterior irriga más que nada el lóbulo occipital casi en su totalidad, parte del lóbulo parietal y parte del temporal, pero en su parte mesial, es decir, en su parte más interna. Acá van apareciendo, digamos, vemos que en amarillo se ve cómo la arteria cerebral anterior irriga la cara media del cerebro, la convexidad, la cara externa en rojo por la arteria cerebral media, y la parte más posterior y temporomesial o temporobasal irrigada por la arteria cerebral posterior en azul. Bien, importante acá destacar es que fíjense cómo la arteria cerebral posterior irriga los tálamos, ¿sí? Puede llegar a comprometer el brazo posterior de la cápsula interna. A medida que nos alejamos de la base, fíjense cómo va desapareciendo la irrigación de la arteria cerebral posterior.
¿sí? Y acá falta, fíjense, el color fucsia ese es el territorio de la arteria coroidea anterior, muy importante porque compromete el brazo posterior de la cápsula interna y puede causar ciertos tipos de trastornos visuales del campo visual, como las anopsias. Esto es bien basal, ¿sí? Fíjense que están las órbitas hacia adelante. Acá estamos viendo el tronco del encéfalo, como el mesencéfalo está prácticamente nutrido por perforantes de la cerebral anterior, pero acá el puente, la protuberancia, ¿sí? Y los pedúnculos cerebrales medios están surtidos en un primer momento por ramas perforantes circunferenciales largas y circunferenciales cortas de la arteria basilar, ¿sí? Y tanto los pedúnculos cerebrales como los hemisferios cerebrosos están suplidos por sus propias arterias, ¿sí? Fíjense que esto que estoy señalando acá es el territorio de la arteria cerebral, de la AICA, digamos, la arteria cerebral anteroinferior. Después vamos a ver los distintos síndromes que esto produce. A tener en cuenta que la irrigación del cerebelo tiene mucha circulación colateral, entonces como que estas tres arterias se juntan en la superficie espial del cerebelo, dando irrigación colateral por si alguna se tapase, digamos. Además se dice que el infarto del cerebelo es uno menos grave, salvo que provoca un edema que comprime el cuarto ventrículo y el tronco, pero generalmente los pacientes recuperan la eumetría que pierden cuando tienen un infarto del tipo cerebeloso, ¿sí? Lo que se ve bien abajo, acá en violeta, es el territorio de la arteria pica, de la arteria cerebrosa posterior inferior, que fíjense que tiene además a su cargo la irrigación por perforantes de la cara lateral del bulbo. Eso quiere decir que cuando se tapa esta arteria no solamente va a dar un síndrome cerebeloso, sino que si se tapa proximal va a dar un síndrome vulvar lateral, que es el famoso síndrome de Wallenberg, ¿sí? De nuevo, el territorio de la arteria AICA es lo que estábamos viendo ahí en verde. Fíjense acá que este esquema es conocido, digamos. Acá lo que estoy representando, digamos, es por supuesto que esto es simétrico, ¿no? En rojo el homúnculo motor, es decir, el giro precentral, bien, el área motora primaria o cuarta del mapa de Brodmann, y a la extrema izquierda se ve el mismo homúnculo. En realidad no es el mismo homúnculo porque los receptores y las unidades motoras no están distribuidas en forma pareja, ¿sí? Hay muchos receptores, por ejemplo, en la lengua y en la cara que no tienen tanta motilidad como la mano, por ejemplo. Y los miembros genitales, ¿sí? Se ve también el homúnculo sensitivo ahí en azul, ¿sí? Estas áreas están irrigadas por arteria cerebral, por la arteria cerebral media por fuera, y en su cara más medial por la arteria cerebral anterior. Acá tenemos una angioresonancia en tiempo de vuelo, es decir, sin contraste endovenoso. Esto es TOF, donde vemos el crudo. Esto se puede hacer una imagen tridimensional, que es la que estamos viendo, y se ve la arteria carótida como penetra en el cráneo con su posición petrosa. Se ve el sifón carotidio ahí, que es en realidad esa vuelta que hace la carótida ya intracranealmente, que la hace adentro del seno cavernoso. Por eso estos aneurismas, cuando se rompen, no suelen dar hemorragia subaracnoidea, sino que dan fístulas carotido-cavernosas. Y cómo se divide la arteria carótida en su tip, en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral media mucho más voluminosa que la cerebral anterior, ¿sí? El segmento A1 puede ser agénesico o faltar, y eso no es motivo de patología, ¿sí? Para tener en cuenta. Si nosotros venimos de abajo, vemos cómo ahí se ven ambas arterias carótidas que están penetrando en el cráneo por el canal carotidio, y a medida que ascienden, ahí se ve la vuelta del sifón carotidio, que es lo que yo les decía recién, bien, y seguimos por atrás las vertebrales, y ahí se dividen en la arteria cerebral media, ¿sí? Ahí es donde aparece el famoso signo de la cuerda cuando esto se tapa, y hacia adelante, hacia anterior, la arteria cerebral anterior con la, a ver si la podemos ver acá, ahí está, la arteria comunicante anterior se ve ahí bien finita, se la ve, pero ahí está, ¿sí? El polígono de Willis es un sistema de suplencia por si se tapase alguna de estas grandes arterias. Fíjense cómo se va hacia adelante y hacia adentro la arteria cerebral anterior en su segmento A2, y la arteria cerebral anterior, ¿no? Y la arteria cerebral media irriga la convexidad, ¿sí? Por supuesto que estas también tienen anatomosis piopiales en la superficie del cerebro, que pueden suplirse entre sí en los territorios limítrofes o
en el cruce de las aguas, como se dice comúnmente, ¿no? Ahí es como a nivel de la cisura del surco lateral, fíjense que está el valle silviano ahí es donde da la vuelta insular la arteria y se convierte en el segmento M3, ¿sí? Si volvemos bien de abajo, vemos la arteria basilar. Fíjense ahí cómo la basilar se forma por la conjunción de ambas arterias vertebrales, que son estas dos, ¿sí? Arteria basilar, y además vamos a ir viendo cómo esas arterias chiquititas que va dando, ahí se ve la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que prácticamente tiene un recorrido muy parecido a la cerebral posterior, es decir, rodea el mesencéfalo por la cisterna interpeduncular, la cisterna cuadrigeminal, la cisterna ambiens, crural, ambiens y cuadrigeminal, ¿sí? Las carótidas se ven hacia adelante y obviamente que la basilar va dando, como habíamos dicho, perforantes al tronco del encéfalo, ¿sí? Ahí se ve bien, fíjense, la comunicante anterior, acá adelante, y ahí se ve cómo salen no se las ve bien, pero ahí saldrían las arterias comunicantes posteriores, que divide el segmento P1 de la arteria posterior, cerebral posterior, del segmento P2 que ya rodea la cisterna crural y la cisterna ambiens. Crural porque es el pie del mesencéfalo, ¿no? Y vemos cómo se va hacia posterior, la arteria cerebral posterior, y llegando al lóbulo occipital y parte de la base del temporal, la base temporal mesial, ¿sí? Es decir, el giro hipocámpico, parahipocámpico y el giro dentado, ¿sí? Lo mismo, acá se ve una imagen tridimensional y allá la que se ve que se va para atrás son por un lado la coroidea y por otro lado la comunicante posterior. Los 7 segmentos, ¿sí?, de la clasificación neuroradiológica de la carótida: vemos C1 que es el cervical, el C2 que es el petroso, el C3 que es el segmento lacerum, el segmento C4 que ya es intracraneal, que es el segmento cavernoso, ¿sí?, el C5 el quinoideo, el C6 el oftálmico y el C7 el comunicante, ¿sí?, porque de ahí nace la arteria comunicante posterior, ¿sí? Esto ya es más para el intervencionista endovascular, esta clasificación, ¿sí? Los cirujanos, los neurocirujanos, digamos, vasculares, utilizan otra clasificación más simplificada en 4 segmentos que divide la carótida en los segmentos extracraneales e intracraneales, ¿sí? Los segmentos más importantes son los que están por arriba de la clinoidea anterior, porque es ahí donde, si se rompe, se produce una hemorragia subaracnoidea. Antes de eso, si no hay una fístula carótida cavernosa, puede dar lugar a pseudoneurisma en el segmento petroso, ¿sí? De hecho es la que más se diseca. Ahí vemos que la oftálmica es la primera rama que da la arteria carótida intracraneal y supraclinoidea, ¿sí? Si supraclinoidea, los aneurismas de la arteria oftálmica, al romperse obviamente van a dar hemorragia subaracnoidea. Tenemos ahí el hueso también para comparar, para tener un punto de referencia. Esto ya es una tomografía, ¿sí? Pero lo que le quiero mostrar en la tomografía es que, como se ve, ahí se ve un infarto viejo, fíjense, a nivel ganglio basal, pero esta imagen que está acá es una imagen isquémica en el territorio de división de las aguas, ¿sí?, entre el territorio cerebral anterior y cerebral media. Generalmente este tipo de lesiones en división de las aguas, como le digo, se debe a hipotensión por compromiso carotídeo, digamos, ¿sí? Acá cuando lo vemos en la resonancia ponderada en T1, en FLAIR, se ve que está evolucionado, pero fíjense, la difusión compromete básicamente lo que es el territorio de la cerebral anterior. Fíjense que no toca el polo, eso quiere decir que es un poco más distal al nacimiento de la arteria frontopolar, pero sí toca parte de la superficie lateral del cerebro. Eso quiere decir que puede haber más dominancia. Eso es importante, un hecho a recalcar importante, que no es estricta, digamos, la división entre el territorio de irrigación, y muchos piensan que la arteria cerebral anterior solamente irriga la pierna del homúnculo, pero en realidad se puede extender, como se ve bien acá, sobre la superficie y tomar parte de del miembro superior, por ejemplo, ¿sí? Otro infarto, que fíjense que esta imagen es
hermosa porque es un infarto característico de la arteria cerebral media. De hecho se ve el trombo ahí, creo que lo pasamos. Fíjese cómo aparece tanto en flare como en difusión. Es un infarto grande, todo infarto hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son del lado izquierdo, digamos, porque son infartos que hacen edema maligno y puede ser que el paciente sea candidato a una craniectomía descompresiva preventiva, porque se predice obviamente y se ve el mapa de ADC o de coeficiente de difusión aparente. Son infartos que tienden a desviar la línea media. De hecho ya está haciendo un poco de edema ahí como se ve, y fíjense el infarto del núcleo basal, además del parénquima cerebral y la corteza, se ve el infarto del núcleo basal por compromiso de las arterias perforantes lenticulo-estriadas. Acá se ve un infarto de la arteria cerebral posterior. Bien, esos infartos suelen causar generalmente cuando son del lado izquierdo alexia y himenopsia. Fíjense cómo se extiende hacia adelante, pudiendo comprometer parte del mesencéfalo por las perforantes y el tálamo, ¿sí? O sea que generalmente estos pacientes tienen también ataxia, no solamente trastorno del campo visual, sino que al extenderse hacia adelante y hacia el tálamo pueden tener trastornos sensitivos y ataxia o astasia, que es un tipo de disbasia talámica, digamos, un trastorno de la marcha donde el paciente aumenta su base de sustentación, distinto a lo que pasa en el síndrome cerebeloso, ¿no? Más o menos un poco de la estructura cerebral que venimos hablando, digamos, de la vasculatura, la angioarquitectura del encéfalo. Acá se ve bien las arterias vertebrales, como dan la arteria espinal ahí, pero a medida que están entrando en el cráneo dan la pica, ¿sí? Dan la aica, la arteria cerebrosa superior, y después se termina dividiendo el tope de la basilar en las dos arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Fíjense que la pica nace de las vertebrales y no de la basilar. Eso es importante tener en cuenta, porque si se compromete la basilar, se comprometen ambas aicas, pero si se compromete una sola vertebral, solamente se va a comprometer la pica de ese lado. Y como había dicho, mientras más distal mejor para el paciente, porque mientras más proximal tiene perforante a nivel vulvar que puede producir el síndrome de Wallenberg. Esta arteria que estoy señalando acá es la arteria aica, que fíjense cómo discurre por el surco bulbo protuberancial y hacia atrás por el surco cerebelo-pontino, se mete en la cisterna cerebelo-pontina y acompaña a los pares craneales 8, 5 y 7, como los tumores del ángulo ponto. Entonces puede causar sordera, un facial y alteración de la sensibilidad. Acá lo vemos en lateral, digamos, se ve bien el tálamo allá arriba, y fíjense acá, por debajo la pica, la aica y la arteria cerebrosa superior, y como había dicho, constituyen después anastomosis biopiale a nivel de las meninges que recubren directamente el parénquima. Esto es una reconstrucción tridimensional de una tomografía, de una angiotomografía de vaso del cuello y de cerebro. Fíjense cómo la vertebral nace de la arteria subclavia, ¿sí? Tiene 4 segmentos. Un primer segmento que es preforaminal, un segmento foraminal que va por la apófisis transversa, un segmento extracraneal y un segmento intradural, que es el segmento B4, de donde nacen las arterias pica. Por eso hay que tener cuidado, porque el segmento móvil, que es el segmento, la última porción del segmento foraminal, puede disecar por movimientos bruscos o latigazos o lo que fuese, digamos, de lesiones óseas, ¿no? Porque discurre dentro de los forámenes del segmento móvil de la columna vertebral. Acá hay una este sería el crudo de la angiotomografía de cerebro. Fíjense cómo yo la vengo siguiendo a las vertebrales desde abajo. Ahí tenemos la derecha, la izquierda, venimos subiendo y vemos cómo seguimos subiendo, vemos que estas se unen formando el tronco basilar, y ahí se ve cómo se nace la pica de la vertebral izquierda, ¿sí? En la pica que irriga la porción inferior de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Parte del vermis también. A medida que sigo subiendo, veo como ya da la aica, ¿sí? Que ahí la veíamos, allá se ve la aica, y la última que da es la arteria cerebrosa superior. ¿Bien? Ahí se ve, perfecto, la arteria cerebrosa superior. Bien. Perdón, esta en realidad es la arteria cerebrosa superior y esta es la arteria cerebral posterior, están casi pegaditas y hacen un ángulo por donde pasa el tercer par craneal, un nervio motor ocular común,
que por eso es que los aneurismas comunicantes posteriores comprimen la parte medial de este nervio y dan en primer momento una dilatación pupular o una anisocoria sin pérdida o alteración del sensorio, salvo que se rompa el aneurisma, ¿sí? Ahí se ve bien la basilar, ¿sí? Se ve en realidad mejor la rama de la carótida, pero ahí se ve el tronco basilar, las dos arterias cerebrales posteriores en su segmento P1 precomunicante, y ahí abajo se ve la arteria cerebrosa superior, y en ese ángulo es por donde atraviesa el tercer par craneal. Entonces cualquier aneurisma que comprometa no solamente la comunicante posterior, se ven las vertebrales, se ve cómo nace la pica ahí, no solamente la comunicante posterior, sino el tronco basilar o la arteria cerebral posterior también pueden dar aneurisma que compriman ese nervio. Acá se ve un crudo de una resonancia en tiempo de vuelo de un TOF, ¿sí? Donde estamos viendo lo mismo, digamos, cómo las cerebrales, cómo las vertebrales confluyen en el tronco de la basilar. La pica ya nació, entonces la que estamos viendo nacer ahí es la AICA, ¿sí? La cerebral superior y la cerebral posterior, ¿sí? A veces puede haber un patrón fetal donde no existe un segmento P1 de alguno de los dos lados y es irrigado por la arteria comunicante posterior, el lóbulo occipital, directamente desde la carótida, ¿sí? Se llama patrón fetal. Eso quiere decir que un infarto en la carótida podría causar un infarto hemisférico total, comprometiendo el lóbulo occipital. Ahí se juntan las dos vertebrales, ahí se ve cómo nace la AICA, ¿sí? Fíjense que discurre por el surco bulbo protuberancial y cerebelo pontino, ¿sí? Ahí se ve cómo se dirige hacia el meato auditivo interno, acompañando los nervios que van a penetrar en dicho meato, y irriga las meninges, digamos, que envainan estos nervios, y por eso puede producir tanto un facial como sordera, como vértigo y como alteración de la sensibilidad de la cara. Ahí se ve bien cómo discurre en sus porciones cisternales, ¿sí? Cisterna interpeduncular, cisterna crural, ambiens y cisterna cuadrigeminal. Se ve perfecto cómo rodea el mesencéfalo y se va para atrás, a diferencia del anterior que se va para adelante. Acuérdense que esto es una resonancia TOF, puede perder un poquito de calidad si no es con gadolinium, pero para evaluar los grandes vasos, la verdad que el TOF es una gran ventaja porque utiliza el mismo flujo de la sangre y el movimiento de los protones para formar una imagen de flujo sin tener que utilizar contraste endovenoso. De hecho, se puede hacer una perfusión por resonancia ASD, que se llama ASD, que no requiere contraste endovenoso. Eso en ese sentido, ahí se ven ahí abajo cómo nace, fíjense, una pica ahí que da una vuelta, que nace de la vertebral, ¿sí? La pica tiene un loop, un cranial loop y un caudal loop, que bueno, no viene el caso, pero hay que tenerlo en cuenta porque es el punto de seguridad de donde no nacen perforantes. Uno puede embolizar tranquilamente con partículas o emboesferas o espongostanos, lo que fuese, ¿sí? Y ahí se ven bien atrás las cerebrales posteriores y la cerebrosa superior. Fíjense este paciente, esta resonancia, digamos, pondrá ante uno, en FLAIR, perdón. Fíjense cómo en la difusión primero se ve un infarto de el mesencéfalo en su cara medial. Esto es lo que va a producir un síndrome de Weber, porque se encuentra el núcleo motor del tercer par, el núcleo de Dinger-Westphal, y pasan las vías del tracto córtico espinal. Entonces este paciente lo más probable es que tenga un Weber. Esto sería del lado izquierdo, entonces tiene un Weber del lado derecho, ¿sí? Con la pupila homolateral a la lesión, la pupila o el tercer par homolateral a la lesión. Sí, acuérdense que si ya se ven FLAIR porque pasaron más de 6 horas seguro. Otros cerebros son cerebros muy atróficos. Fíjense la cantidad de cómo están bien delimitados los surcos, pero ahí vemos a nivel del el mismo paciente en realidad, ¿sí? Fíjense cómo ya si se ve negro, si brilla en FLAIR y se ve negro en tomografía, es un infarto que ya está evolucionado, ¿sí? O sea, un paciente que no es candidato ni a trombolisis endovenosa ni a trombectomía mecánico, salvo que una perfusión de tomografía de un mismatch donde hay tejido recuperable, y bueno, uno podría hacer, pero ya sabemos que a medida que pasan las horas y el tejido, el core isquémico aumenta, hay más riesgo de producir transformación hemorrágica. Nos damos cuenta que un cerebro atrófico porque hay mucho espacio, ¿sí? Tanto rodeando los surcos de la convexidad como en la cisterna de la base. Fíjense que acá hay espacio para meter un auto más o menos, y ahí se ve bien delimitado el infarto, que esto ya por lo menos más de 2 semanas tienen porque está muy isodenso al líquido cefalorraquídeo. Este es el famoso infarto de la pica,
en su porción más proximal porque compromete la cara lateral del bulbo, ¿sí? Y compromete la cara inferior del hemisferio cerebeloso derecho. Entonces esto sí nos va a dar un síndrome de Wallenberg. Por eso el síndrome de Wallenberg es un signo alterno sensitivo, con la cara afectada de un lado, la sensibilidad propioceptiva, y el hemicuerpo contralateral lo que se ve afectado es la sensibilidad superficial, pero además tiene otros trastornos relacionados con el simpático, tiene Horner, tiene pares bajos, tiene todo, ¿sí? Entonces, más o menos para ver rápidamente el sistema venoso del cerebro, acá lo que vemos es el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, que tiene una estructura más profunda del cerebro, que se une acá con la vena de Galeno, acá abajo, ¿sí? En realidad esta es la confluencia de los senos, la tórcula o la prensa de Herófilo, se une al seno recto y del seno recto drena la confluencia de los senos, pero antes el seno longitudinal inferior se une al complejo de la vena de Galeno, ¿sí? Que es esta que viene por debajo del cuarto ventrículo, la vena de Galeno, que previamente se unió a la vena cerebral interna, ¿sí? Y forman el seno recto, seno sagital inferior más vena de Galeno, seno recto, vena de Galeno, previamente habiendo recibido la vena cerebral interna, así que drena las estructuras internas. Hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta el drenaje superficial o profundo para la clasificación de Spetzel y Martin de las malformaciones arteriovenosas. Recuerden que hay mucho más riesgo cuando el drenaje es profundo, sin la confluencia de los senos, la prensa de Herófilo. Acá lo que vemos es el seno transverso, ¿sí? En este caso del lado izquierdo, y como los senos transversos terminan en el seno sigmoideo, y del seno sigmoideo desciende, y una vez que atraviesa el agujero yugular, ahí el bulbo, la dilatación de la yugular, se convierte en la vena yugular interna, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo son los senos cavernosos, ¿sí? Que drenan también estructuras más que nada de la fosa anterior, pero está también el seno petroso superior y el seno petroso inferior, ¿sí? Que son los que están ahí profundo por detrás del seno cavernoso, que drenan las venas talamolenticulares, ¿sí? Si acá lo vemos en una resonancia TOF, digamos, se ve bien ahí el seno longitudinal superior, bien, seno longitudinal superior, confluencia de los senos, efecto prensa de Herófilo, confluencia de los senos, ¿sí? o la tórcula. Ahí se ve el seno recto perfectamente, fíjense, seno recto, y ahí se ve como la vena de Galeno se está uniendo al seno recto, ¿sí? El complejo de la vena de Galeno, y abajo la vena basal de Rosenthal, ¿sí? No se ve bien el seno longitudinal inferior, que debería estar acá, pero acá se ve bien la vena de Galeno como viene de abajo del tercer ventrículo, fíjense, ¿sí? Son venas de la base, y por debajo la vena basal de Rosenthal, que ya drena estructuras del tronco y del cerebelo, ¿sí? Seno recto, como le había dicho, y la confluencia de los senos o prensa de Herófilo. Si vemos ya la reconstrucción tridimensional, acá se ve perfecto, fíjense el seno longitudinal superior, el seno recto, ahí se ve la vena de Galeno, el seno, ambos senos transversos, ¿sí? Estos son asientos generalmente de estenosis con tinnitus pulsátil para el paciente, o se producen también, ahí se ve el seno sigmoideo y la vena yugular interna, ¿sí? El bulbo de la yugular, y los senos transversos son generalmente asientos de estenosis o de trombosis con infarto venoso, ¿no? Ahí se ven las venas corticales, entre un drenaje superficial. Si hubiese una malformación arteriovenosa, esto es algo favorable, que el drenaje sea superficial, que drene hacia el seno longitudinal superior. Bien, y a medida que desciendo, veo cómo aparecen acá la confluencia de los senos, la prensa de Herófilo, y los senos transversos, que sería un estudio excelente para diagnosticar trombosis. Si bien el gol estándar en la angiografía por sustracción digital, se ve ahí cómo hacen la vuelta en el seno sigmoideo y terminan en el bulbo yugular, es el bulbo yugular, y después la vena yugular interna. Sí, de todas maneras, la anatomía venosa, ahí se veía la vena anatomótica etrolar, ¿sí? Desarrollada. Bueno, acá lo mismo, digamos, se ve el seno longitudinal superior, ¿sí? Se ven las venas corticales superficiales que drenan al seno longitudinal superior, se ve la confluencia de los senos, ¿sí? Ahí se ve el seno transverso y cómo se sigmoidea, o el seno sigmoideo, y se ven también los senos cavernosos allá. Un poco más de lo mismo, venas corticales, ¿sí? Allá, que parecen arañas allá atrás, las venas corticales, y esta vena grande que se ve ahí,
que va directo al seno longitudinal superior, es la vena anastomotica retrolar. Y por último, hablando un poco del sistema ventricular, vamos a ver que se encuentra profundo, inmerso en la profundidad del parénquima cerebral, y vemos que tienen unas astas anteriores, que son los cuernos frontales, ¿sí?, que se unen y se van hacia atrás en el atrio hacia el cuerno occipital, ¿sí?, el atrio donde se unen los tres, y después están las alas o astas temporales, ¿sí? Entonces frontal, occipital, temporales, ¿sí? Las astas frontales se unen a través de este foramen, que es el foramen de Monro, al tercer ventrículo, que es el que estamos viendo acá. Y el tercer ventrículo, a través del acueducto de Cilio, se comunica con el cuarto ventrículo, que es este que señalo acá, ¿sí? Bueno, más o menos para ver la circulación del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que se forman los plexos coroideos tanto del tercer ventrículo como de los ventrículos laterales también, ¿sí?, y abajo en el cuarto ventrículo también, ¿sí?, por debajo del velo tonsilar. Circula en este sentido, digamos, por el acueducto de Cilio, baja al cuarto, y a través del agujero de Luschka y de Magendie circula por fuera, ya se va a la cisterna magna y desciende tanto dentro del ventrículo al epéndimo como fuera por los agujeros de Luschka, rodeando la médula, y vuelve para ser reabsorbido por las granulaciones de aranoidea o de Paccioni, que se encuentran en el seno longitudinal superior. Si este es un paciente con una franca hidrocefalia, en secuencia T1 de una resonancia magnética en un corte axial, fíjense los ventrículos qué grande y dilatados que están, pero lo que más marca la hidrocefalia es no solamente esto, sino que es esto, digamos, el aparecimiento de las astas temporales, de los cuernos temporales del cuarto ventrículo, que en general son cavidades virtuales que no se ven, no se ve una pequeña línea negra, pero acá se ve bien dilatado porque el paciente tiene una marcada hidrocefalia, ¿sí? Fíjense eso. Siempre hay que revisar, por supuesto, los nervios ópticos, digamos, y la fosa donde descansa el ganglio de Gasser, digamos, ¿sí? Fíjense cómo están dilatados los cuernos temporales en esta imagen, digamos. Eso da la pauta que el paciente ahí, justo ahí, tiene una franca hidrocefalia. Fíjense eso, mira cómo está dilatado el tercer ventrículo, muy dilatado, ¿sí?, por arriba de los ventrículos laterales, ¿sí? No tanto el cuarto por ahí, porque hay mucha atrofia del cerebelo, pero sí se ve mucha dilatación ventricular supratentorial, ¿sí? Esto es una secuencia especial que se llama secuencia de reconstrucción del flujo del líquido cerebroespinal, que es la circulación, justamente para ver la circulación del... Esto lo usamos generalmente después de poner una válvula endovascular de drenaje. Usamos en pseudotumor cerebrio o en el síndrome de Hacking-Adams. Ahí se ve negro en realidad cuando está pasando del tercero al cuarto ventrículo a través del acueducto de Cilio, solamente por un artefacto de flujo, porque ahí aumenta la turbulencia y la velocidad, ¿sí? Y esto es, como les digo, es una secuencia que se utiliza para ver que el líquido cefalorraquídeo esté circulando y que no haya un tipo de hidrocefalia no comunicante obstructiva, ¿sí? Esta es una hidrocefalia comunicante. De hecho, es una hidrocefalia normotensiva, un paciente que tiene un síndrome de Hacking-Adams, que son los pacientes que andan bien con válvula. De hecho, mejoran el rendimiento cognitivo, la continencia de los esfínteres y la marcha, sobre todo la marcha, ¿no? Entonces ahí se ve la dinámica de el líquido cefalorraquídeo, pero fíjense de dilatado que está el ventrículo lateral, la asta del ventrículo lateral, y abajo el